Buenos días, ya veo que os vais conectando por aquí. Bueno, bienvenidos, bienvenidas y como sabéis hoy celebramos el 19 de octubre, es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y por ese motivo nos hemos reunido hoy para hablar un poquito sobre, qué puede hacer la fisioterapia en el cáncer de mama, que creemos que es algo muy importante. Nosotros en Fisioterapia Sana Manzana llevamos 18 años trabajando con pacientes con cáncer de mama y con otro tipo de cánceres, pero sobre todo con pacientes de cáncer de mama. Y esto, al final es algo que queremos comunicar al resto de la gente que no nos conoce para tratar de ayudar. Vamos a esperar un poquito a ver porque os vais uniendo así muy deprisa. Entonces, antes de empezar la charla, vamos a dar un minutito y seguimos con ello. Mientras tanto, si os parece, pues lo que voy a hacer es presentarme yo. Creo que los que estáis aquí, muchos de vosotros estáis porque ya me conocéis y los que no, pues es un placer. Soy Ángela Río, soy fisioterapeuta y estoy especializada en fisioterapia oncológica, en el ámbito de los pacientes oncológicos y sobre todo en la parte del linfedema. Llevo 18 años trabajando con pacientes con linfedema y con pacientes oncológicos, principalmente con pacientes que han padecido cáncer de mama. Entonces, al final, como os decía antes, lo que quiero es intentar que la gente conozca los beneficios que se pueden extraer de la fisioterapia cuando hemos tenido un cáncer de mama. Entonces, me formé, como os digo, hace 18 años en esta especialización, que no se puede llamar especialización como tal, porque en fisioterapia no hay especialidades, pero en esta rama de la fisioterapia, y he ido progresivamente formándome en diferentes métodos. Soy profesora universitaria, doy clases en la Universidad Europea de Madrid desde 2004 y soy profesora de posgrado en distintas entidades, en distintas universidades y escuelas de posgrado, en cursos de especialización de fisioterapia oncológica principalmente y de terapia linfática. Además, soy doctora en fisioterapia, hice mi tesis sobre un estudio cualitativo fenomenológico del linfedema primario y secundario. Entonces, lo que intentábamos es saber realmente qué piensa el paciente que padece linfedema secundario a procesos oncológicos y linfedema primario, que no tiene que ver con la oncología, pero bueno, al final tiene muchas similitudes. También tiene diferencias, pero tiene similitudes. Y bueno, llevo ejerciendo la fisioterapia desde 2002 y con la clínica con mi socia, con Victoria Moreno, pues llevamos aventuradas en una clínica especializada en atención a paciente oncológico para tratar de beneficiar y sobre todo acompañar al paciente durante este proceso, independientemente del tipo de cáncer que tenga, pero en especial dada la prevalencia de la enfermedad en el cáncer de mama. Entonces, lo que hacemos desde la parte de fisioterapia es sobre todo tratar de coger al paciente lo más pronto posible para informarle de cuáles van a ser los efectos secundarios y las manifestaciones que se van a ir produciendo en el cuerpo a medida que va pasando el tratamiento, la quimio, la radio, la intervención quirúrgica, la hormonoterapia, la inmunoterapia, lo que le tengan que realizar en función del tipo de tumor que tenga el paciente. Pues nosotros lo que vamos a intentar es informar al paciente de qué es lo normal y qué es lo no normal, para mejorar su calidad de vida y su funcionalidad en todo momento. ¿Cuándo se puede empezar con la fisioterapia? Que esta es una pregunta que nos llega mucho. Pues
Lo ideal sería antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento médico. En el momento del diagnóstico sería lo ideal. ¿Por qué? Porque así podemos informar al paciente. Y si le informamos de qué es lo que va a ir sucediendo, cuando van apareciendo los distintos problemas, los distintos efectos, las distintas comorbilidades, pues el paciente ya está preparado mínimamente, al menos informado, para saber cómo puede achacar, cómo puede atajarlas y cuáles tienen tratamiento, cuáles no tienen tratamiento. Entonces, bueno, saludo por aquí que tengo varias manitas que si no se me quedan en mitad de la pantalla y no puedo continuar. Entonces, la fisioterapia lo que va a intentar es minimizar los efectos secundarios, paliar o incluso en algunos casos hacer que desaparezcan. ¿Cuáles son, en general, en pacientes con cáncer de mama, lo que nos solemos encontrar? Pues bueno, si dividimos el tratamiento médico como está prácticamente en muchos casos estructurado, que hay una quimioterapia, una intervención quirúrgica, una radioterapia o no, y luego un tratamiento hormonal en algunos casos o inmunoterapia, pues asociados a cada una de esas fases del tratamiento van a ir apareciendo una serie de efectos secundarios. Algunos de esos efectos secundarios se pueden minimizar con fisioterapia. Por ejemplo, una de las cosas más importantes en las pacientes con cáncer de mama es la cicatriz. Sabemos que hay diferentes tipos de intervenciones. Se puede hacer una intervención con una cicatriz pequeña, una cuadrantectomía, una tumerectomía, en la cual se quita solo el tumor y la cicatriz es pequeñita en la mama. O hay otros casos que son mastectomías radicales, en las cuales se extirpa toda la mama. Entonces, dependiendo del tipo de cicatriz, también vamos a tener unas complicaciones u otras. En el caso de las cicatrices, la fisioterapia trata todas las cicatrices en general, y en el caso de las cicatrices de las cirugías oncológicas hay que respetar una serie de pautas para realizar el tratamiento, pero es súper importante tratar la cicatriz porque si no la tratamos después se van produciendo adherencias. La cicatriz está en la piel y en los músculos, en el tejido celular subcutáneo, y se forman adherencias. En el cuerpo, en condiciones normales, los planos se deslizan. La piel, el tejido celular subcutáneo, la fascia, el músculo, tenemos movimientos de deslizamiento. Cuando hay una intervención quirúrgica, se corta y después se sutura, muchas veces se pegan los planos entre sí. Entonces, cuando no tenemos posibilidad de deslizamiento, se forman adherencias y esas adherencias hacen que después pues, tengamos limitaciones en la movilidad del brazo, tengamos dolor, nos cambie la posición articular, se generen otras lesiones asociadas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las cicatrices y con las posiciones antiálgicas, con las posiciones que me defienden del dolor, porque en función de cómo tratemos a la cicatriz al inicio, vamos a poder tener más o menos consecuencias de esas adherencias y de esos problemas que generan las adherencias. Por ejemplo, si yo tengo una cicatriz en esta zona y mi cuerpo está envuelto por un tejido, que es el tejido fascial, que es como una sábana, cubre los tejidos. Si yo tengo una cicatriz aquí, se cose después el tejido, hay muchas zonas de tensión que llegan al área de la cicatriz. Entonces, al haber tensión en partes que antes no había, cuando yo movilizo, se estira, se tensa y me limita el movimiento. Muchas pacientes con cáncer de mama lo que notan es muy restringido el movimiento del hombro. ¿Por qué? Porque hay adherencias en la cicatriz. Al inicio no se puede, sobre todo en las 2 primeras semanas, no se puede movilizar por encima de los 90 grados, pero sí entre 0 y 90, y entre 0 y 90, hasta llegar a los 90 grados, hay muchas cosas que se pueden hacer, muchos movimientos desde el muñón del hombro, y con eso ya vamos moviendo un poquito la cicatriz. Igual que si genero movimiento respiratorio. El propio movimiento respiratorio, cómo se expanden las costillas, cómo se abren y cómo se cierran durante la inspiración y la expiración, genera que ese movimiento de las costillas contra los planos más superficiales, contra el músculo, contra la fascia, contra la piel, ya vayan poquito a poco haciendo que no haya tanta adherencia en esa zona de la cicatriz.
Otra de las cosas muy importantes y muy frecuente en los pacientes con cáncer de mama es que al estar la cicatriz en la parte anterior, todo el cuerpo, sobre todo la zona más próxima, se enrolla hacia la cicatriz. ¿Por qué? Porque es una posición de defensa. Si yo tengo una cicatriz en esta zona, yo lo que intento es llevar el cuerpo hacia adelante para proteger esa zona que ha sido lesionada por la cirugía. Tengo un trauma en esta zona y lo que intento es protegerlo. Y a nivel emocional también, la actitud de defensa de acortar los tejidos hacia la zona de la retracción, pues se les suele suceder mucho. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es intentar que no se retraiga todo hacia adelante, sino que progresivamente el hombro vaya volviendo a su sitio mediante la cicatriz que vaya soltando, las adherencias vayan soltando y recuperemos el tejido con una longitud más o menos normal para poder movilizar sin dolor, sin tensión, sin limitación de movimiento. También solemos tener la cirugía con la cicatriz en la axila. La cicatriz en la axila sucede lo mismo, me va a limitar mucho el movimiento del brazo. Entonces es muy importante trabajar la cicatriz de la mama y trabajar la cicatriz de la axila. Si nos han realizado una biopsia de ganglio centinela, la cicatriz suele ser más pequeñita y con menos complicaciones, pero si han realizado un vaciado axilar importante, la cicatriz suele ser más grande. Además, al retirar los ganglios, los ganglios están anclados al tejido graso de la axila. Entonces te queda mucho hueco en la axila y ese hueco nuevo hace que tengamos que cicatrizar con tejido. Lo normal es que en una cicatriz se genere tejido fibroso, que es un tejido menos elástico, más denso, más duro. Entonces ese tejido fibroso también me va a estar limitando la movilidad del brazo. Como hemos hablado anteriormente, teniendo la cicatriz en la parte anterior, se enrolla el hombro hacia anterior, normalmente también se baja un poquito la cabeza. Al hacer esto, lo que voy teniendo es cada vez una posición más encorvada hacia adelante para proteger toda la zona anterior. Imaginaos mucho más claro las pacientes que habéis tenido una mastectomía bilateral, que tenéis el problema multiplicado por 2. El problema multiplicado por 2 con una doble mastectomía, hay un enrollamiento de los dos hombros hacia adelante, eso genera que las clavículas también cambien su posición, las escápulas también cambian su posición, los músculos que sujetan, que hacen que mis escápulas estén cerca de la línea media, se han visto debilitados porque estoy manteniendo una posición en la cual se acorta toda la musculatura anterior, se retrae, se endurece, se intenta sujetar y proteger toda la zona anterior y toda la parte posterior está elongada. Entonces, desde la fisioterapia, ¿qué intentamos hacer? Intentamos conseguir que la paciente vuelva a una posición lo más normal posible. Evidentemente, depende también del punto de partida. Si yo era una paciente que tenía una posición de hombros adelantada, no me voy a convertir en una posición de hombros antinatural para mi cuerpo, pero tenemos que intentar llegar a una posición lo más funcional posible. ¿Por qué funcional? Para poder realizar movimientos y actividades normales de la vida diaria sin dolor y sin otros problemas asociados, lesiones secundarias que se van produciendo a causa de la mala posición de todas las estructuras que en condiciones normales, yo el hombro cuando lo tengo aquí con una rotación interna y una antepulsión no lo puedo mover como si lo tengo en su sitio y anatómicamente está colocado donde tiene que estar. La biomecánica articular, cómo se mueve un hueso con respecto al otro, lo que genera es que en el momento que yo tengo una lesión y se cambian esas posiciones articulares, los huesos chocan, aparece desgaste articular, aparecen lesiones compensatorias, se tensan músculos que no tienen que tensarse o músculos que no tienen que estar trabajando en posiciones normales. Si además estoy enrollada hacia adelante, me está limitando mucho el movimiento inspiratorio. ¿Por qué? Porque yo para inspirar, para poder coger aire, las costillas, sobre todo la parte anterior de las costillas, se abre y al expirar, al soltar el aire, se cierra. Si yo estoy encogida hacia adelante, no puedo inspirar bien. Además, mis vértebras de la zona dorsal, que es la zona interescapular, donde están las costillas en la parte posterior, tampoco se están moviendo adecuadamente porque los espacios entre las costillas por detrás están demasiado abiertos. Entonces, genero un patrón que cada vez me va haciendo que me enrolle más hacia adelante. Y eso
estando aquí hacia adelante, todas mis actividades cotidianas las desarrollo por delante del cuerpo. Hay muy pocas cosas que hagamos hacia atrás. Entonces, los músculos de la parte posterior cada vez van perdiendo más fuerza y cada vez voy teniendo más facilidad para que mi propio cuerpo me siga llevando hacia adelante, ¿vale? Entonces, es muy, muy, muy importante trabajar las cicatrices, no de cualquier manera, no como una cicatriz de una artroscopia o de una cirugía de una rodilla. Hay que trabajar las cicatrices las trabajamos con una serie de técnicas. Hay zonas que no podemos tocar, podemos trabajar las cicatrices a distancia. Para eso los fisioterapeutas nos especializamos en un ámbito que no nos enseñan prácticamente en la carrera o que no sabemos que existe hasta a medida que te vas formando más. Y en la parte de la oncología hay muchas cosas que están contraindicadas que en otro tipo de pacientes se pueden realizar. Entonces, la recomendación que os hacemos desde aquí es que si tenemos una cicatriz que queremos trabajar, no me vale cualquier tipo de fisioterapeuta para trabajar la cicatriz. Necesito un fisio que esté especializado en el tratamiento de las cicatrices oncológicas. Y esto es muy, muy, muy importante, ¿vale? Hay muchas cosas que se pueden hacer en los pacientes con cáncer, pero hay otras muchas que hay que hacerlas de una forma diferente a otro tipo de pacientes. Entonces, si vais a realizar tratamiento, poneros en manos expertas, ¿vale? Seguimos con efectos secundarios. Además de la cicatriz de la mama por la retirada del tumor, las posibles adherencias que se producen, la cicatriz de la axila. Hemos hablado de la adherencia y la cicatriz de la axila y de que salen los ganglios con el paquete vasculonervioso y la grasa, perdón, con el paquete graso, se queda un hueco que se tiene que rellenar y eso hace que también cambie la morfología de la axila. ¿Qué consecuencias hay derivadas de la morfología, de los cambios en la morfología de la axila? Pues muchas veces aparece una cosa que se llama el síndrome axilar. El síndrome axilar, por las paredes que está compuesta la axila, los músculos que están limitando pues, la parte del pectoral, la parte de los redondos, el dorsal, hay distintas estructuras que están ahí que cuando se produce la intervención quirúrgica se ven alteradas y después pueden aparecer cordones axilares. Los cordones axilares son unas cuerdas, se supone que son, según la evidencia científica, tienen algunas alteraciones de trombosis linfáticas superficiales. Por lo tanto, antes hemos recibido una pregunta que decía, relacionado con esto, que había una paciente que preguntaba si tengo una vena o un nervio en la zona de la axila hacia el brazo porque me limita el movimiento. Normalmente no es una vena ni es un nervio, sino que es un vaso linfático que se ha trombosado y se ha quedado colapsado y ejerce mucha tensión. Entonces se queda como una cuerda de guitarra. Con esa cuerda de guitarra, al estirar el brazo, sobre todo al llevarlo hacia atrás y al subirlo hacia arriba, genera muchísima tensión y me limita la movilidad del hombro. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo primero, saber que no es una vena ni que es un nervio, ¿vale? Y que progresivamente, con ejercicios respiratorios y con ejercicios de movilidad y con maniobras que hace el fisio a nivel facial, superficial, en la zona de la axila, en la zona de la piel, en la zona del territorio que está implicado por los cordones o el cordón linfático, la tensión de ese cordón se va a ir minimizando. ¿Hasta dónde puede llegar el cordón? Pues a veces llega hasta la mano, recorre toda la zona anterior del brazo y la zona de la axila. Hay otras veces que hay cordones hacia la zona del abdomen, ¿vale? Los cordones son muy limitantes y muy dolorosos, pero se resuelven muy bien con fisioterapia. Se resuelven muy bien con ejercicios de respiración, con ejercicios de neurodinamia, con terapia manual. Entonces, la recomendación es, si tienes un cordón axilar, por favor, ve a un fisioterapeuta especializado porque te va a ayudar mucho. ¿Qué puedes hacer tú? Trabajar un poquito la expansión torácica, los movimientos respiratorios que hemos dicho antes, que además esto, teniendo cuidado, se puede hacer desde el posoperatorio inmediato. Es también muy importante qué podemos hacer nosotros por el posoperatorio inmediato. Es decir, yo soy una paciente que me operan de cáncer de mama, da igual que tenga una cicatriz grande o pequeña, lo que tengo que tener es la seguridad de que lo que voy a hacer no me va a reportar ningún mal. Entonces, ¿qué puedo hacer en el posoperatorio inmediato? Pues si yo ya sé, yo ya conozco
que lo normal es que me retraiga hacia adelante, que mis hombros se vayan hacia adelante, o sobre todo el del lado afectado, que las estructuras de delante se vayan a cortar, pues voy a intentar tener una postura lo menos encorvada posible. Voy a intentar apoyarme en el respaldo y hacer un poquito de ejercicios respiratorios suaves, sin dolor. Puedo tener sensación de tensión, pero no tengo que tener sensación de dolor, ¿vale? Inspirando y expirando lo que pueda, porque tengo una cicatriz en una zona que me está doliendo y que además mi cerebro me va a estar intentando engañar, porque me va a decir que la posición buena es proteger esta zona, pero la protección de esta zona, hemos explicado antes, que conlleva muchos problemas después. Entonces vamos a intentar que pasen lo mínimo posible. Si yo intento colocarme en el respaldo de la silla y hacer unas respiraciones lo más profundas que pueda dentro de que tengo una cicatriz en esta zona, igual también tengo un reservorio, tengo un porta que tengo colocado en la otra zona y me puede estar molestando. Tengo una cicatriz, voy a hacer ejercicios respiratorios suaves, voy a intentar hacer movilizaciones del hombro, voy a intentar que mi brazo no se venga hacia adelante, porque esto también es muy habitual, que el brazo se venga hacia adelante para proteger esta zona lesionada. Entonces voy a intentar jugar al pádel. Habrá que hacerlo. Yo soy pro volver a la vida que tenías, pero hay que hacerlo de una forma adecuada. Hay que volver progresivamente y hay que tener a alguien cerca que me pueda orientar en el gesto, en recuperar el gesto deportivo, en fortalecer los músculos implicados en ese gesto y en hacer las cosas bien. Y sobre todo, saber que voy a tener que hacer el ejercicio probablemente con la prenda de compresión. Esto también depende de los pacientes y depende de la gravedad del linfedema y depende de la época del año, del calor que haga, de cuánto tiempo voy a estar jugando, de cómo juegue. Hay muchos factores que influyen, pero casi siempre el ejercicio se suele realizar con la prenda de compresión. Entonces, en el caso de los pacientes con linfedema, yo animo a que cada uno vuelva a lo que hacía anteriormente o a lo que le gusta o a lo que le llena. ¿Por qué? Porque si no, las actividades se abandonan. Es muy necesario que realicemos un ejercicio que nos guste, que nos motive, que además de saber que nos genera beneficios, tengamos la sensación de que estamos haciendo algo que nos divierte, que nos lo pasamos bien, que nos apetece volver a hacerlo. Otra de las cosas importantes es no estar exhausto, no sobreentrenar, no hacer tanto ejercicio que luego no podemos con nuestro cuerpo y estamos 4 días para recuperarnos. Por eso es muy importante saber qué dosis de ejercicio y qué supervisión. Necesito estar supervisado para saber hasta dónde y cuándo y cómo, ¿vale? Al inicio hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, la fisioterapia, como veis, puede ayudarnos en muchos aspectos, puede ayudar a los pacientes con cáncer en muchos aspectos para antes del tratamiento, durante el tratamiento y, por supuesto, después del tratamiento. Por desgracia, los pacientes que suelen llegar a los fisioterapeutas oncológicos normalmente no están, igual dentro de unos años sí, pero a día de hoy no son pacientes que vengan en el preoperatorio. Pues si operan a la madre de una amiga, tengo la suerte de que sé que me la va a mandar antes de entrar en quirófano, la voy a poder hacer una buena prehabilitación para cortar sus tiempos de recuperación, para minimizar sus dolores, pero hay muchos pacientes que no descubren que hay fisioterapia oncológica y tratamientos que ayudan a los pacientes oncológicos hasta muy pasado el tratamiento. Entonces, desde aquí, la parte divulgativa que estamos realizando es sobre todo para eso. Hoy, en el Día Mundial del Cáncer de Mama, lo que intentamos es dar a conocer los beneficios que puede tener la fisioterapia en las pacientes o los pacientes con cáncer de mama. El cáncer de mama no es exclusivamente de mujeres, también hay hombres que pueden tener cáncer de mama. Por eso no hablo todo el tiempo en femenino, aunque mayoritariamente es femenino. Pero lo que tenemos que intentar es, bajo mi punto de vista, hacer un bien social, dando a conocer esto a cualquiera. Prácticamente todos a día de hoy conocemos a alguien que tiene cáncer de mama. Entonces, bueno, pues saber que si trabajo las cicatrices voy a mejorar la movilidad. Si aunque tenga las cicatrices bien, tengo dolor, el dolor no es normal y no hay que vivir con él. El dolor no se debe instaurar y cronificar, sino que hay muchas cosas que se pueden hacer para disminuirlo, para minimizarlo, para eliminarlo. Los problemas de equilibrio, los problemas de concentración, hay muchas cosas que también se pueden tratar no solo desde la esfera física con la fisioterapia, sino desde la esfera psicológica con la psicooncología,
Por suerte, cada vez hay más profesionales cualificados para trabajar con el paciente oncológico. Entonces es muy, muy, muy importante que nos pongamos en manos expertas. ¿Qué más cosas puede hacer la fisioterapia? Hemos hablado un poquito del síndrome axilar, hemos hablado un poco de los problemas del linfedema, hemos hablado un poco de los problemas posturales y los problemas articulares asociados. Hay muchas partes del tratamiento que generan dolores musculares y articulares, que con el ejercicio se minimizan. Entonces también otra de las cosas, además de la sarcopenia, es el dolor, al cual el ejercicio le ayuda muchísimo. Tenemos otros posibles efectos secundarios derivados del tratamiento, como la toxicidad cardíaca, la toxicidad... tengo toxicidad en el corazón, tengo toxicidad en la piel, hay a veces que el síndrome de manos-pies no permite ni siquiera al paciente calzarse como para poder caminar. Son etapas del tratamiento que por suerte el cuerpo es dinámico y el tratamiento es dinámico y van evolucionando. Por supuesto, muchas de ellas son acumulativas y a medida que vamos teniendo más sesiones se va quedando la acumulación más tiempo en el cuerpo y esto al final nos va haciendo que al principio no tengamos síntomas y luego vayamos teniendo más. Hay grupos de apoyo y, por ejemplo, en Madrid hay un grupo espectacular para la parte de fisioterapia oncológica y de ejercicio en la Asociación Española contra el Cáncer, que acompaña a los pacientes en este periplo y la verdad que es maravilloso. Tenemos también efectos derivados de la radioterapia, como la fibrosis. La fibrosis también al final genera restricciones de movilidad, genera dolor, puede aparecer de la radioterapia una radiodermitis, una irritación, una manifestación en la piel de, pues como si fuese una herida, eso es por acumulación de radiación y en algunos casos se produce de forma aguda, en otros casos se produce de forma crónica. Hay algunos otros efectos, la fatiga, que hemos hablado también de ella, la fatiga relacionada con el tratamiento, relacionada con la enfermedad, que es una fatiga que necesita ejercicio para que mejore. Tenemos muchos efectos, los problemas, las disfunciones sexuales, tenemos muchas alteraciones que no tenemos por qué estar sufriendo porque se pueden minimizar. Tenemos pacientes con cánceres metastásicos, en este caso estamos hablando del cáncer de mama, con cáncer de mama metastásico que tienen metástasis óseas. Hay ejercicio específico y formas de realizarlo que por supuesto se puede realizar a pesar de las metástasis. Hay masaje oncológico que no es ni un masaje deportivo ni un masaje terapéutico, es una técnica totalmente diferente que se puede utilizar en cualquier metástasis y es un tipo de tratamiento que ayuda mucho al paciente, a su estado general, a su percepción del cuerpo, ayuda con las náuseas, ayuda con la fatiga, ayuda con el dolor, ayuda con muchísimas cosas. Y tenemos muchas herramientas que nos pueden ayudar. Tenemos el drenaje linfático, que tampoco está contraindicado en caso de metástasis. Tenemos la terapia descongestiva, tenemos el tratamiento con control motor para recuperar la posición, para hacer trabajar a los músculos. Tenemos trabajos específicos musculoesqueléticos, tenemos técnicas de terapia manual que según en qué momento se pueden utilizar. Hay muchas cosas también de aparatología que se pueden tratar, podemos utilizar radiofrecuencia, podemos utilizar linfatouch, hay muchas cosas que podemos utilizar, pero hay que saber cuándo se pueden utilizar y cuándo no, y en qué momento de la enfermedad o en qué momento de la recuperación, porque no siempre están indicadas o falta evidencia científica al respecto, faltan estudios que corroboren que eso es así. Pero bueno, a grosso modo lo que está claro es que podemos ayudaros a mejorar la calidad de vida en cualquier etapa del tratamiento. Podemos ayudaros mucho en muchos casos y la verdad que es maravilloso. Adoro la fisioterapia y adoro más todavía el poder trabajar con pacientes oncológicos y notar los enormes alivios y los enormes beneficios que consiguen en muy poco tiempo. Entonces, es muy necesario que se sepa que existe la fisioterapia oncológica, es muy necesario que se sepa que hay profesionales que estamos especializados y que nos dedicamos en exclusiva a mejorar la calidad de vida y a mejorar la funcionalidad, hacer que las actividades de la vida diaria se puedan realizar sin dolor. No es normal vivir con dolor, no es normal tener cada vez más efectos que van apareciendo y no sé qué tienen que aparecer o no sé si es normal que aparezcan.
hay que informar, hay que formar a profesionales, hay que informar a pacientes, hay que informar a médicos, hay que informar a profesionales sanitarios para conseguir que el paciente con cáncer de mama y el paciente en general con cualquier tipo de cáncer goce de la mejor calidad de vida en función del momento, de la enfermedad, del tratamiento, pero que pueda estar acompañado y que el acompañamiento sea realmente tocar las teclas que necesita en cada uno de los momentos. Yo creo que con esto me voy a despedir porque se está terminando el tiempo del directo. Ha sido un placer. Espero con que este vídeo haya llegado a 2 o 3 pacientes que necesitan el tratamiento y no conocían lo que podemos hacer desde la fisioterapia oncológica. Ya me doy por satisfecha. Os esperamos en Fisioterapia Sana Manzana. El grupo de profesionales que tenemos trabaja de forma especializada con todas estas técnicas de las que hemos estado hablando. Y a nivel divulgativo os animo a todos a que nos ayudéis a correr la voz de que existen fisios oncológicos, que cada vez hay más, que cada vez damos más cursos y tenemos más demanda para conseguir que haya más fisios que se interesen por este ámbito, que es un ámbito realmente apasionante y que ayuda muchísimo a los pacientes. Es muy gratificante a nivel personal y a nivel profesional. Aprendemos de los pacientes y de la vida cada día, en cada sesión, en cada semana y en cada situación. Entonces, bueno, pues sin más, yo creo que hemos respondido a todas las preguntas que nos habéis hecho. Gracias por la participación en la encuesta. Y nada, ha sido un placer y os esperamos para cualquier duda que tengáis y iremos haciendo más vídeos. Hoy con el motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, pero bueno, vamos haciendo más cositas en función de lo que recibamos, de los intereses que tengáis. Intentaremos ayudaros desde esta vía, todo lo que esté en nuestras manos. Muchísimas gracias por estar ahí, por vernos y por descubrir, si no lo sabíais, si no lo conocíais, los beneficios que puede reportar la fisioterapia a los pacientes oncológicos. Ha sido un placer.